de Dios dijo: Amén. A Él sea la honra, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Te adoramos, Padre, te alabamos, te exaltamos, porque tú eres Dios y no hay más. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Redentor, y a ti adoramos, y a ti te alabamos. Y damos gracias, Padre, por un año nuevo que comienza, un año más de expectativas, un año más de bendiciones, un año más de retos, pero no obstante lo que sea, un año más donde tú estás con cada uno de nosotros, guiándonos, protegiéndonos, dirigiendo nuestro camino, y a eso damos gracias, honra y gloria. Padre, en esta mañana pedimos por aquellos que no pueden estar con nosotros, especialmente por Marianela, que no se está sintiendo bien. Pedimos una bendición especial sobre ella, que tú la ayudes, Padre, a que ella sane pronto, se restaure y pueda estar aquí con nosotros una vez más. Pedimos por los demás, Padre, por las razones que sean, no están presentes, ve con ellos donde quiera que se encuentren. Y pedimos por aquí, por nosotros, Padre, que tú ahora nos toques, nos des entendimiento y sabiduría, que tu Espíritu Santo nos ilumine, Padre, para que lo que tú tienes en el mensaje sea de edificación para cada uno de nosotros, Dios mío. Tu palabra que sea clara y pura, que nos dirija, que nos guíe. Y al salir en esta mañana, sea el comienzo de un año donde podamos ser una luz brillante en la oscuridad de este mundo, un testimonio vivo de quien Cristo es en nuestras vidas, y que el mundo pueda ver que Cristo es una realidad y que Él vive. Pedimos esto, Padre, humildemente, en ese precioso y santo nombre, en el único nombre que merece adoración y honra, el nombre de nuestro Señor, tu Hijo Jesucristo. Y el pueblo de Dios dijo: amén. Amén. Pueden tomar asiento. Una vez más, feliz año nuevo. Comenzamos una nueva fase, un nuevo tiempo. Y después de todas las celebraciones, regresamos a la rutina diaria. Y dicho eso, al concluir el servicio, hay que guardarlo todo. Se acabó la vacación. Quizás algunos de nosotros hemos añadido algunas nuevas resoluciones, como es la práctica, caminar un poco más, dedicarle más tiempo a la familia, estudiar más la Biblia. Yo sé que todos pusieron esa en su... Comer un poco menos. Yo sé que para algunos de ustedes eso es un problema. Pero para la gran mayoría, la realidad es que no mucho ha cambiado. Y ahora el enfoque en sí es enfrentar los retos del nuevo año. Y para algunos esto puede ser algo excitante, pero para otros es algo que quizás es indiferente lo que trae el año nuevo, o aún deprimente, dependiendo de cuáles son las expectativas. Si los planes son de retirarse, para mí es algo deprimente, porque no lo veo en el futuro. La realidad es que es diferente para cada persona. Cada año trae nuevas expectativas. Cada temporada de nuestra vida trae nuevas expectativas. Y para María y José no era nada diferente. Nos podemos preguntar cuál sería el sentir de José y María los siguientes días después de esa primera Navidad. No pudiéramos imaginar que estos nuevos padres estarían haciendo planes acerca de cómo iban ahora a criar al niño Jesús. José diciendo: ahora, ¿verdad que ahora sí vamos a tener que aprender los 10 mandamientos? ¿Por qué? Aplicar la ley. No, entendamos y sabemos que estos dos personajes, José y María, habían sido escogidos por el Señor para esta obra. Eran personas dedicadas al Señor. No obstante, siguen siendo humanos e imperfectos.
y la responsabilidad de criar al Hijo de Dios, no creo que hubiera sido muy fácil asimilar. O a lo mejor ellos pensaban, ya se acabó todo, ahora vamos a regresar a nuestras vidas cotidianas como eran antes de todo esto que ha pasado. Lo cual lo dudo mucho, sabiendo lo que ya ellos sabían y lo que se les había informado. Ahora, ciertamente, lo que no esperaban era la visita que estaban por recibir. Hombres del extranjero, que no eran miembros de su familia, ni miembros de su cultura, y venían a reconocer y a honrar el nuevo Rey, el Salvador del mundo, el Mesías. Eso nadie se los había informado. Una pequeña sorpresa. Y con eso les pido que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 1 al 12. La palabra de Dios dice así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: ir allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacérmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Qué cínico. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Bendita sea la palabra del Señor. Este es un relato que muy conocido por todos nosotros, y es usualmente relacionado con las celebraciones de la Navidad, pero a la misma vez es muy a menudo mal interpretado erróneamente, debido a que tradiciones y o creencias que se han pasado de generación en generación, tenemos una diferente imagen de lo que el nacimiento del Señor Jesús, cómo se llevó a cabo y quiénes estaban presentes. Típicamente vemos las declaraciones en las casas o las tarjetas navideñas que incluyen al niño Jesús en el pesebre, rodeado por María, José, los pastores y quienes, los tres reyes magos. Eso es lo que muy común vemos, y aún dentro de iglesias vemos ese escenario. Por eso es que antes que comenzar el estudio, y siendo el hecho de que hoy, enero 6, es el día que reconocemos como el Día de los Reyes Magos, quisiera hacer ciertas aclaraciones basadas en lo que la palabra de Dios dice, cuáles fueron los eventos y cómo fueron que ocurrieron. Comenzando con el carácter de estos individuos, no tres, pero los individuos que se mencionan, conocidos como, o la identidad identificada como magos o sabios, no como reyes. En ninguna
Biblia vamos a encontrar la palabra reyes identificándolos a ellos. Ellos son conocidos como magos o sabios, el otro término que se utiliza. Y el título de sabios debido a que eran hombres cultos y educados en las ciencias, típicamente en la astrología y astronomía, entre otras. Y dicho eso, por consiguiente, tiene sentido de que hubieran sido guiados por un cuerpo celestial en el camino hacia el rey de Israel. También leemos que en adición a sus conocimientos de ciencias, ellos también tenían o parecían tener conocimientos del Antiguo Testamento, ya que estaban indagando acerca del lugar del nacimiento del rey de los judíos. Y este hecho es muy posible, ya que el pueblo judío había sido esparcido entre Persia y Babilonia durante su cautiverio. Y estos magos o sabios, dice la palabra, que vienen del oriente y se estima que venían del área de Persia o Babilonia. Por lo tanto, los conocimientos acerca del Antiguo Testamento es un hecho que es muy posible que ellos tuvieran, siendo que eran hombres educados y cultos, en referencia al tiempo de su llegada. Leemos que los magos llegaron a Jerusalén, no a Belén. Y sabemos muy bien que el niño Jesús nació en Belén. Ellos llegan a Jerusalén en busca del nuevo rey. El versículo 2 lo indica de esa forma. Ahora, el detalle aquí es este. Ellos llegan a Jerusalén, ¿por qué? ¿Cuál fue la razón por la cual ellos llegan a Jerusalén? Sin embargo, también leemos que Herodes los manda a Belén. Y al leer esta porción y al leer el Evangelio de Lucas, pudiera ser que uno dijera hay un tipo de conflicto en la palabra de Dios. Así que en conjunto con esta información, miremos algunos otros detalles revelados por los mismos evangelios acerca de la cronología de los eventos del nacimiento y después del nacimiento. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 21 y 22. En el versículo 21 se nos indica y se nos informa que a los 8 días después del nacimiento del niño, Jesús fue circuncidado de acuerdo a los requisitos o estipulaciones de la ley mosaica. En el próximo versículo 22 se nos dice que después que María, su madre, cumplió con los 40 días de purificación, no dice 40, pero los días de purificación, ellos, José, María y el niño Jesús, se fueron a Jerusalén para presentar al niño en el templo. Estos detalles acerca de la ley se pueden encontrar en el libro de Levíticos, el capítulo 12, versículos 2, 3 y 4, donde nos informa en cuanto a los 8 días para la circuncisión y los 40 días de purificación. Por eso tenemos esos días. Así que hasta este momento el niño nace y ya estamos contando mínimo 40 días. En Mateo, regresando al Evangelio de Mateo, el capítulo 2, versículo 7, leemos que Herodes había inquirido diligentemente de parte de los magos el tiempo de la aparición de la estrella que los había guiado. Y podemos preguntar, ¿por qué es este detalle de importancia? ¿Por qué les preguntó a él cuándo fue que vieron la estrella por primera vez? Bueno, cuando continuamos leyendo el relato en Mateo, vemos que nos dice la palabra que el Señor en sueños le dio revelación a los magos de no regresar a Herodes como él les había pedido, para entonces saber ir supuestamente a adorar al rey. Los magos se van por otro camino. Cuando Herodes se entera, y conociendo el personaje de Herodes, al cual vamos a tocar brevemente, él se enoja de tal manera que él manda a asesinar a todo niño de 2 años de edad o menor, no solamente en Belén, pero en las ciudades a su alrededor. Fíjense lo que dice el versículo 17 del capítulo 2 de Mateo. El 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado, tomó ofensa a él por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido
de los magos, conforme al tiempo inquirido. Entonces esto es lo que nos da a entender que Herodes estimaba que el niño era de edad, el niño Jesús era de edad de 2 años o menor, basado en la información que él había obtenido de parte de los magos. ¿Cuándo fue que vieron la estrella por primera vez? Tal fecha. ¿Cuánto tiempo se tardó ellos en llegar a Jerusalén? ¿Cuánto tiempo de ahí a Belén? Y él estima mínimo 2 años. Por lo tanto, todo niño de 2 años o menor, liquídenlos. Y mantengan en mente que no solamente era Belén, pero ciudades a su alrededor. Por lo tanto, tenemos que poner todos esos números o todos esos datos y de concluir que el niño no era un bebé en un pesebre, había transcurrido cierto tiempo. Otro pequeño detalle, el versículo 11 nos dice, nos indica que los magos encontraron al niño ¿dónde? En una casa y no en el pesebre donde nació. La conclusión y el estimado de la mayoría de los escolares es que el niño Jesús al cual los magos fueron a visitar y cuando lo encontraron en la casa donde lo encontraron, era no menos de 40 días de edad a 2 años de edad. Algún tiempo entre medio de eso, pero no el niño nacido en el pesebre. Ahora, fuera 40 días o 40 o 2 años, lo importante aquí es tratar de aplicar, entender e interpretar la palabra de Dios adecuadamente. No como las tradiciones o creencias que se nos han pasado. ¿Okay? No los camellos comiendo grama y el agüita debajo de la cama. Sí es bonito, pero debemos de educar a nuestras próximas generaciones correctamente de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Finalmente, no se sabe con certeza el número de magos. La tradición es que son 3 debido a que se presentaron 3 regalos. Sin embargo, históricamente, de acuerdo a los estudios, ese tipo de jornada se llevaba a cabo en grupos más grandes, especialmente cuando eran personajes de importancia, y se ha llegado a decir que eran posiblemente hasta 12. Una vez más, sean 3, sean 2, no era uno porque se habla en plural, magos, quiere decir que eran 2 o más. Una vez más, el propósito es entender las escrituras lo mejor posible. La importancia no es cuántos eran, si era Melchor, Alcázar o Baltasar, los regalos. Aquí el punto es, estos hombres, uno, no eran judíos. Hicieron una jornada, la cual no sabían cuánto tiempo les iba a tomar, a dónde los iba a llevar, con un solo propósito, de ir y reconocer al nacido, no que iba a nacer, ya nacido rey de los judíos. Y uno tiene que preguntarse por qué estos hombres les importaba esto, por qué ellos tenían que ir y reconocer al niño Jesús. Lo cual nos lleva a la jornada en primer lugar. Hay que entender que esta jornada requería fe de parte de estos hombres. De alguna forma u otra, entendemos que el Señor obra en este mundo a través de su Espíritu Santo. Puso en la mente y el deseo de estos hombres el ir y reconocer a este rey de los judíos, ellos no siendo judíos, pero el deseo de ellos era honrarlo. El Señor había tocado a esos hombres, sea a través de los conocimientos que habían obtenido por la palabra, porque alguien se había hablado, de una forma u otra, el mensaje a ellos los tocó de tal forma que ellos necesitaban ir y tomar el riesgo de hacer esta jornada. Ellos vienen del oriente, como mencionamos, en búsqueda de un rey que no era ni rey de ellos, era el rey de los judíos. Esto requiere una expresión de fe de parte de ellos. Ellos partieron de su tierra, no importando la distancia, no importando cuánto tiempo, o los obstáculos que hubieran podido, o quizás
enfrentaron en el camino para encontrar a este nuevo rey. Ellos no estaban tratando de conseguir algo para beneficio personal, sino reconocer a otro rey de otra cultura, de otra nación. Hay que tratar de entender lo que estaba sucediendo con estos hombres y lo que el Señor estaba llevando a cabo a través de ellos. Este acto por sí mismo era una gran demostración de fe de parte de ellos. Hemos oído el dicho, el gran dicho que conocemos: hay que ver para creer. Y eso vino de un judío, discípulo de Cristo. Mateo, no, Tomás. Paz. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice en Hebreos 11:1 que la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ciertamente estos hombres tenían una certeza y una convicción. Ellos salieron a buscarlo, guiados por ¿qué? De acuerdo a la palabra, una estrella. La verdadera fe no viene por el ver para yo entonces creer. Esa fue la aclaración que el Señor Jesús le hizo a Tomás cuando le dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás, 3 años con el Señor Jesús, viendo todo tipo de milagros, y al final dice: yo tengo que poner mis dedos, yo tengo que ver para creer. ¿Cuánta evidencia es necesaria para uno creer? Y el Señor Jesús lo pone claramente: bienaventurados los que los que no vieron y creyeron. Debemos creer. Muchos dicen que creen en Dios, que saben que Dios existe, que entienden que hay un Dios, una fuerza, un aura. Sí, yo creo en Dios a mi manera. No, yo sé que hay un poder, algo que es sobrenatural, pero no se someten o lo aceptan como el Señor de sus vidas. Las Escrituras nos dicen que hasta los demonios creen, pero no le aceptan como su Señor. Santiago 2:19: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ellos no solo creen, ellos tiemblan. Y vemos en los relatos bíblicos cuando el hombre que estaba poseído por una legión de demonios, y llega el Señor Jesús. Ellos no pelearon, ellos no se enfrentaron, ellos no retaron al Señor. Una legión. ¿Qué hicieron ellos? La palabra dice: ellos temblaron. ¿Qué tú quieres con nosotros? Los demonios temen el poder de Dios. Y el hombre dice: tengo que ver para creer. Cuando nuestra fe es sincera y verdadera, creemos, y como resultado entonces podemos ver la grandeza de Dios. Hechos 8:37 dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees de todo corazón, bien puedes. Fíjense que las Escrituras lo estipulan una y otra vez. El poder hacer, el poder ver, el poder cumplir, no es antes de creer. Yo primero tengo que creer para entonces poder llevar a cabo la obra. La fe tiene que ser la prioridad, no el resultado. Y los magos, ellos no tuvieron que ver para creer. Ellos simplemente creían, y como resultado de su fe, el Señor divinamente y en forma sobrenatural dirigió su camino para que pudieran ver
al rey de los judíos. El Señor les comunicó, les dio un mensaje. Si vemos en el versículo, este Evangelio de Mateo, dice al final del versículo 12, pero siendo avisados por revelación en sueños. El Señor le habló en sueños. El Espíritu Santo les comunicó. Bueno, no es nada de diferente como hizo con José, cuando le dijo, lo que María tiene del Señor es en sueños. De la misma forma que el Señor le comunica a su gente, le comunica a aquellos también que no son parte de su pueblo. En este caso eran hombres que de alguna forma u otra habían llegado al conocimiento y ahora el Señor los está utilizando. Eran gentiles, no judíos. Y acuérdense que el comienzo del ministerio del Señor Jesús estaba muy breve. Era el nacimiento, era un niño. No había la iglesia, solamente existía el pueblo escogido. Y ahora vienen estos gentiles a Jerusalén, al rey Herodes, a decirle, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ya es un hecho, ya él está. Hace poco estaba viendo un tema, una conversación en cuanto al anticristo. Y ahí viene la pregunta, ¿ya está el anticristo en este mundo? Y pudiéramos entrar en un debate aquí. Sí está, no está, sí está, no está. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos indica cómo identificarlo. Dice que hay algo que está evitando que Él se manifieste. Y si hay algo que está evitando que lo manifieste, ¿quién puede ser el único que evite que el anticristo se manifieste? El Señor. ¿Y cómo está representado el Señor en este mundo? En su iglesia. ¿Y qué tiene la iglesia? El Espíritu Santo. Algo tiene que ser removido, dice la palabra de Dios, para que el anticristo se manifieste. Y lo único que va a ser removido de este mundo antes de la tribulación, para aquellos que confiamos que es antes de la tribulación, es que su iglesia, la cual tiene que al Espíritu Santo, entonces se manifestará. Por lo tanto, mientras estemos nosotros aquí, no anticristo. En el momento que el Señor llame a su iglesia, la puerta se ha abierto para que Él se manifieste. Y ahí es que tenemos que nosotros indicar y profundizar en lo que la palabra de Dios nos dice. No es lo que uno piense o lo que uno crea. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y la palabra de Dios nos dice que estos hombres fueron hombres escogidos, si queremos usar ese término, para llevar a cabo una misión. Los magos representan a todo aquel que oye el llamado de Dios y se somete en obediencia por fe. El Señor les tocó, el Señor los llamó y ellos en fe decidieron seguir ese llamado. ¿Guiados por qué? Una estrella. Y desde el comienzo, relato, vemos la mano de Dios dirigiendo el camino de los magos en forma sobrenatural a través de ese cuerpo celestial. El versículo 9 dice aquí, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Hoy en día eso lo llamamos GPS. Lo único que este no falla. El de nosotros nos manda para Jayalía y ahí se acabó. Con Norwest 43 terminamos en la 131. Yo no sé. Jayalía tampoco. Pero fíjense, una estrella guiándonos. ¿Cuántos de nosotros hemos visto estrellas guiando a quién? Que se mueven delante de uno. Por eso es que las escrituras nos indican qué tipo de estrella era. Y los escolares han especulado si era una estrella, quizás un orden de planetas que se habían alineado, o aún un mismo ángel. El punto es que el cuerpo celestial, que es identificado como una estrella en el relato, sea estrella, planeta o ángel, estaba divinamente controlado y guiado por el Señor
para el beneficio de los magos y con el propósito de cumplir con el plan de Dios. Y el plan en este caso era el anuncio del advenimiento del Mesías al pueblo gentil. ¿Y por qué decimos eso? Bueno, el anuncio del nacimiento del Mesías ya había llegado al pueblo judío a través del ángel y los pastores. El ángel se comunicó a María y José, y los pastores después fueron y le dijeron y confirmaron ese mensaje, y obviamente el niño nació. Ya el pueblo judío estaba enterado, por más poco que fuera, pero ya se había revelado el anuncio. Pero todavía no había sido proclamado a oídos el mundo gentil hasta la llegada de los magos a Jerusalén y su encuentro con ¿quién? Con Herodes el Grande. Los magos hacen una parada en Jerusalén, posiblemente porque pensaban que era el lugar donde un rey iba a nacer. Ahí estaba el palacio del rey Herodes, y si es un nuevo rey, lógicamente uno va donde los reyes están, en los palacios. O posiblemente porque el pueblo gentil necesitaba oír el mensaje y el Señor los guió a ese punto. Ahí fue que los llevó a la estrella, no a Belén. ¿Por qué paró la estrella en Jerusalén? Y ellos hacen la pregunta: ¿dónde está? ¿Dónde está el rey de los nacidos? Perdón, ¿dónde está el rey de los judíos que ya ha nacido? ¿Y a quién le pregunta? A Herodes. Qué casualidad. Sí, porque el Señor trabaja en casualidades, ¿no? Y tal fue el efecto de su pregunta, tal fue el efecto de esa pregunta que le hicieron, que Herodes, y no solo Herodes, toda Jerusalén, dice la palabra, se turbaron. Oyendo esto, el versículo 3, el rey Herodes se turbó, y con él toda Jerusalén. La palabra corre, ¿no? Como dice. No solamente preguntaron, sino que se enteró todo el mundo. ¿Qué clase de grito habrá pegado el hombre para que se enterara toda Jerusalén? El rumor de tal indicación y por tales individuos. Porque piensen, si hubieran sido los pastores en Belén que hubieran ido a Herodes, ya nació el niño, ¿qué hubiera hecho Herodes con esos pastores? Pero estos son los magos, los sabios que vienen del oriente. Me imagino que su vestidura, su caravana, todo lo que venía acompañándolos. Oye, estos son gente de importancia, hay que tratarlos diferente, y traen este mensaje. Esto es algo diferente. Pero el mensaje se propagó rápidamente por toda la ciudad. Quiere decir que cuando ellos entraron, alguien se dio cuenta. No es que entraron secretamente, no es que entraron por la puerta de atrás. Y en esos tiempos, obviamente, una caravana de ese tamaño, la gente se enteraba. Pero Herodes, ¿quién era Herodes? Los registros históricos nos dicen que Herodes el Grande era un tirano cruel. Y durante su tiempo y reinado, debido a su propia inseguridad, asesinó a 3 de sus hijos bajo la sospecha de traición. Dio muerte a su esposa favorita, ella de 10. Asesinó a una de sus suegras, de 10 unas. Ahogó a un sumo sacerdote y asesinó a varios tíos y un par de primos. Así que las reuniones familiares con este hombre no eran de nada de familiar. Si te invitaban, mejor no ir. Mira, Nochebuena, no, es que estoy enfermo o me voy a enfermar. Pero fíjense qué clase de persona era. Por eso es que para el rey Herodes, quien como había demostrado repetidamente era inescrupulosamente cruel y paranoico, porque la inseguridad que él sentía era lo que causaba su acción. Él pensaba que todos querían tomar el poder. La más mínima sospecha de la posibilidad del advenimiento de uno que pudiera representar peligro a su gobierno y autoridad debió haberle aterrorizado el corazón. Un nuevo rey.
¿Cómo que un nuevo rey? En otras palabras, lo menos que Herodes quería hacer era reconocer y mucho menos adorar a otro rey en su territorio, como leemos en el versículo 8. Y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. ¿Y qué fue lo que dijo Nidia? Cínico. Es cínico, hipócrita. Pero era astuto. Era astuto. Él indigó con los magos. ¿Cuánto tiempo? Después llamó a los fariseos, a los levitas, a los sacerdotes, a los escribas. ¿Qué es lo que dice su palabra acerca del nacimiento? Oh, en Belén, Miqueas 5:2. Y los sacerdotes tan sabios le dan la información, obviamente, para que el rey sepa. El hombre era sabio, pero ¿qué dice la palabra acerca de Satanás? Es sabio. Y él usa a su gente adecuadamente para hacer la maldad que quiere hacer. Y Herodes, información. Oh, ustedes vayan. Y cuando lo encuentren me dejan saber. Y yo voy a ir a honrarlo como un nuevo rey merece. Y él se prepara. En su mente Herodes dice, este no dura mucho. Yo me voy a encargar. Deja que yo vuelva. No obstante, y el punto importante aquí es que desde ese momento el nacimiento del Mesías se había convertido en conocimiento no solo del pueblo judío, pero ahora también del pueblo gentil. Los magos sabían, Herodes sabía, y todos aquellos a su alrededor sabían. Ahora el pueblo gentil sabía, el Mesías, el Señor, a través de los magos, había anunciado el nacimiento del nuevo rey de los judíos, el Rey de Reyes. Fíjense cómo el Señor utiliza, cómo el Señor obra. No importa quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestra capacidad, el plan de Dios va a seguir adelante. Y no hay nada ni nadie que lo pueda interrumpir o hacer parar. No hay obstáculo, no hay poder, no hay autoridad, no hay ciencia, no hay conocimiento, no hay nada en este mundo que pueda causar que el plan de Dios no se lleve a cabo. Y Él lo va a hacer con nosotros o sin nosotros. En este caso los magos estuvieron dispuestos en obediencia y fe a ser parte de ese plan. Y el Señor los utilizó en gran manera. Llegamos, siguiendo la dirección divina, los magos llegan a su destinación. Versículo 11 dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros se ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Llegan los magos siguiendo la estrella. Ellos estaban gozosos, la estrella se lo iba y los llevaba y los llevaba. Ahora fíjense, ¿a dónde los llevó? ¿A Belén? ¿A Nazaret? ¿Estaban en Jerusalén? Herodes les dice, vayan a Belén porque ahí es que él nació. Pero leímos que ya José y María y el niño habían regresado a Jerusalén para presentar al niño. Más adelante en el Evangelio de Lucas nos dice que después que hicieron eso y estuvieron los 40 días de la purificación y presentaron al niño, se fueron a Galilea, a la ciudad de Nazaret. Por eso es que el Señor Jesús es ¿qué? Nazareno. De ahí era que ellos venían. ¿A dónde fueron? Los magos oyeron las instrucciones de Herodes, vayan a Belén, ahí es que él está. Pero ¿qué fue lo que los guió? La estrella del Señor. Cuando vieron la estrella, ellos siguieron la estrella y dice la estrella paró donde el niño estaba, en la casa. ¿Dónde estaba la casa? Francamente, pudiéramos también especular si era Nazaret, Jerusalén o Belén. No es importante el hecho de dónde específicamente estaba. Lo que es importante es que ellos llegaron a donde estaba el Señor Jesús.
era la meta. Llegar a donde estaba el niño. Y los magos no llegaron a un castillo, a un palacio, o un gran templo. De acuerdo a lo que es la mente humana, la expectativa de un rey debe ser esa: un castillo, un palacio o el templo, siendo que era un rey de los judíos. No, llega a una casa, una sencilla casa, un lugar sencillo y humilde, simple. No lo que en la perspectiva del hombre esperamos. Y la reacción de ellos pudo haber sido 2 años de viaje para ver a este rey en esta casita. Esa es la reacción típica de nosotros. Por eso fue. Para eso es que venimos. Este es el rey. Porque esa es típica, la reacción automática. ¿Por qué? Porque visualmente en nuestra mente esperamos algo. ¿Quieres ir a la iglesia? ¿Dónde usted se reúne? En la escuela, en el comedor. En la escuela, en un comedor. Eso es una iglesia. No, la iglesia son los que están adentro. Ese es el lugar donde nos reunimos. Pero en nuestra mente mucho, no, la iglesia que es un templo, una catedral, con esto, aquello, lo otro, porque si no, no es iglesia. Y una vez más tenemos una perspectiva errónea de lo que el pueblo de Dios, la iglesia, es. ¿Y cuál es la relación que debe existir? Ellos no estuvieron decepcionados. Ellos no estuvieron decepcionados o hubo incredulidad. Parece que nos equivocamos. No, por el contrario. Leemos que al entrar a la casa, ellos en reverencia y en humillación se postraron y le adoraron. Los magos sabían no solo que habían llegado, pero que habían encontrado al Mesías, al Hijo de Dios. Ellos no tuvieron que ver para creer. Ellos creyeron y el Señor les concedió el poder ver. Debido a su fe, el Señor les había concedido entendimiento, sabiduría y discernimiento para reconocer al Mesías prometido, el Rey de Reyes, el Hijo de Dios. Y como resultado de eso que el Señor les había concedido, ellos reverentemente se humillan y le ofrecen el honor que el Hijo de Dios merecía. Dice ahí, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes. Ellos no se fijaron en lo que estaba, en las circunstancias. Ellos sabían, ellos entendieron y ellos en fe obedecieron. Y de igual manera, el Espíritu Santo nos da entendimiento y discernimiento necesario para poder reconocer que Cristo es el Salvador. Y no solamente reconocer que Él es el Salvador, para pedirle que venga a nuestras vidas y entonces adorarlo y honrarlo como Él verdaderamente merece. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Pero no solamente por medio de la fe, no de vosotros, pues es don de Dios. No es que yo tengo tanta fe que, sí, perfecto, yo, no. El Señor me la concedió. De igual forma que se la concedió a estos magos. Él me da la fe. Ahora yo puedo hacer con esa fe lo que yo quiera. Yo la puedo ignorar, yo la puedo rechazar. Hermanos, ¿cuántas veces no hemos estado en momentos difíciles? Y el fruto del Espíritu dice que tenemos que fe. Y le decimos al Señor, Señor, dame fe. Ya te la di. Úsala.
Ay, es que yo no tengo fe. Entonces tenemos un problema. Porque si tú no tienes fe, no puedes creer en mí. Y ahí vemos cómo hay el entendimiento erróneo de lo que la palabra de Dios nos dice. O tienes fe o no tienes fe. No es que no tengas fe, que no la estás usando. Y es muy fácil decir, Señor, ayúdame porque es que dame fe porque no puedo. Cada vez que le digo al Señor, dame fe, le estamos diciendo, dame otra prueba para ponerlo. Hay un mal entendimiento. Si comprendemos nuestra relación con el Señor y entendemos lo que Él ya nos ha concedido y cómo Él obra en nosotros y a través de nosotros y cómo Él dice que nunca nos va a desamparar, entonces tenemos que comprender que no importa lo que se presente, Él siempre está ahí. Él nunca nos separa de Él. Él nunca nos abandona. Él nunca tiene desconocimiento de nuestra situación, condición o circunstancia. Él nunca ignora a su hijo o hija. Por el contrario, Él dice, yo siempre estaré contigo hasta el fin. Pero somos nosotros los que nos alejamos. Somos nosotros los que dejamos de confiar en Él. Somos nosotros los que decimos, no puede ser. Y dudamos de Él. Estos hombres nos dan un gran testimonio de lo que la fe es. Y cómo el Señor, cuando verdaderamente tenemos fe, nos utiliza. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, don de Él. Cuando estos hombres llegan ante la presencia del Mesías, no hubo otra reacción excepto el de honrarlo como quien Él es. Y no es que, mira, aquí está el regalito, que bien, les vaya bien, nos vamos. No, ellos se humillan en una humilde casa, ante un humilde escenario de una madre, un padre y un niño, y lo honran como el rey que Él es. Le dan la recepción que Él merecía. ¿Hemos nosotros comenzado esa jornada de fe? ¿Qué mejor tiempo que un comienzo de un año diciendo al Señor, heme aquí? ¿Dónde tú quieres que yo vaya? ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo tú quieres que yo te sirva? Lo que sea, Señor, aquí estoy. Porque en algún momento esos magos oyeron la voz de Dios diciendo, sigue la estrella. Abraham le dijo, deja tu parentela y ve. ¿A dónde? Vete. Y él se fue. En Isaías vemos al Señor diciendo, ¿quién irá en nuestro nombre? Heme aquí. La fe es una fe. La fe se demuestra con valor, no dudando. Y estos hombres son ejemplos de lo que es ser o tener fe. Fe no en uno, no fe en que yo sé, en que yo puedo, en mi habilidad, mira qué fuerte estoy. No, fe en que en lo imposible, que yo sé que yo no puedo, el Señor sí puede. Y que no importa el obstáculo que sea, cuán difícil la situación sea, dónde yo tenga que ir, cuánto tiempo me tarde en llegar, al final, el Señor, el Rey de Reyes, el Todopoderoso, mi Dios, mi Salvador, Él está ahí. Eso es lo que es tener fe. Y estos hombres los recordamos en una pequeña celebración, la parada en calle 8 de los Reyes Magos.
En las casas quizás regalitos, perfecto, no estoy criticando eso, pero es importante entender el significado de este relato en la Biblia. No es una historia bonita para que, mira qué lindo Reyes Magos. El Señor nos está dando un gran mensaje de fe, de lo que es tener una verdadera fe. Ellos tuvieron cara a cara contra un asesino cruel, malvado, que no le importaba el asesinar a nadie, su propia familia. ¿Dónde está el rey de los judíos, quien ha nacido? Ahí mismo Herodes pudo haber dicho, asesínenlo a todos ellos. Sin embargo, terminó asesinando niños. Y uno piensa, ¿cómo el Señor permite? El plan de Dios es perfecto. Y si Él lo permitió, el Señor sabe por qué lo permitió. La palabra de Dios dice, los niños, herederos de mi reino. Yo confío en Dios. Él no es injusto. Y ciertamente Él no es malvado. Entonces, cuando miramos estos eventos y vemos lo grande que nuestro Dios es y cómo Él se manifiesta en este mundo haciendo cosas que no tienen sentido ninguno, pero que al final todo viene al punto importante. La palabra de Dios desde Génesis 1:1 en el principio hasta Revelación, el último versículo, todo el mensaje centrado, un solo propósito: Cristo y solamente Cristo. El reconocimiento de eso continúa hoy en día. Cada vez que le anunciamos a alguien que el Rey de Reyes, el Salvador del mundo, Cristo ha nacido, Cristo vive y Cristo es la esperanza de vida eterna para todo aquel que le acepte. Cuando llevamos ese mensaje y lo proclamamos vivamente, gozosamente, sin temor ninguno, estamos dándole el reconocimiento que nuestro Rey merece. Eso es lo que tenemos que estar haciendo. Y este comienzo de año debe ser el momento en que decidamos, sin pena ninguna, hacia adelante hasta que el Señor venga por nosotros. Amén. Amén. Gracias, Padre, por este tiempo y por esta palabra. Y gracias por el mensaje tan importante que tú tienes en ella. Ahora nos humillamos ante ti. De igual forma que los magos lo hicieron, nosotros nos presentamos ante ti humildemente y te declaramos y te honramos y te reconocemos como el Rey de nuestras vidas, el Señor de señores, el Redentor, el Salvador, nuestro Dios, nuestro Señor. Te honramos y te glorificamos por quien eres y por lo que has hecho en nuestra vida. Guíanos ahora, Padre, ayúdanos a mantenernos enfocados en lo que es importante. Y Padre, la misión que tú tengas para cada uno de nosotros y como iglesia, aquí venimos ante ti y nos presentamos. Úsanos, Dios mío. Úsanos en la forma que tú estimes, como tú desees. Y aquí venimos y acudimos. Sin ti somos nada, pero contigo nada es imposible. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Y este año comenzamos dedicándotelo a ti. En el nombre de tu Hijo Jesús decimos esto y lo proclamamos con todo valor, sin pena ninguna. Cristo es nuestro Señor. Y el pueblo de Dios dice: Amén. Amén. Pues entonces bien, vamos a alabar al Señor. Derramaste ahí tu amor.
Padre que estás en los cielos, Señor, en esta hora, Padre, te doy gracias, Señor, porque nos permitiste oír tu palabra en esta mañana, Señor. Atesórala, Señor, en nuestros corazones, Padre, y que la pongamos en práctica, Señor. Gracias por tu nacimiento, Señor, y gracias porque en aquella cruz nos salvaste, Señor, y nos diste esperanza, Padre. En esta hora, Padre, yo te pido, Señor, que tú nos guardes, que nos guíes en esta semana, Señor, que nos guíes en este año, Padre, y que pongamos propósitos, Señor, primeramente para buscarte y servirte, Señor, y demás, el resto caerá en su orden, Padre. En esta hora también te pido, Señor, porque el curso escolar empieza el martes, Señor, acá en Broward y en Miami, creo. También, Señor, te pido que tú guardes cada una de las escuelas de este estado y del país completo, Padre. Que tú las cuides, Señor, de toda acechanza del enemigo, Señor, y que tú tengas el control de ella, Padre. Así también, Señor, te pido porque guardes al pastor, a su familia, Señor, y a cada uno de los hermanos, Señor, durante esta semana laboral que empieza mañana, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad, Padre, y todo, mi Dios, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 ¿Me puedes